Bueno, alumnos, entonces lo que vamos a seguir revisando en esta segunda parte es lo que nos quedó de revisar de epitelios de revestimiento y pasaremos entonces a continuación a ver lo que corresponde a epitelios glandulares. En la presentación anterior quedamos en los epitelios de revestimiento pseudoestratificados y lo que vamos a ver ahora corresponden a los estratificados o también llamados pluriestratificados. Como lo habíamos definido anteriormente, los estratificados o pluriestratificados corresponden a aquellos que tienen dos o más capas de células. De acuerdo a eso, entonces, vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos acá dos esquemas, uno el de la imagen entonces superior izquierda y el de la imagen inferior derecha. Si recordamos entonces, vamos a ver que el epitelio de revestimiento va a estar separado de un tejido que viene debajo de él a través de una estructura que corresponde por lo tanto a la membrana basal. Lo mismo acá, todo esto va a ser mi epitelio de revestimiento, la membrana basal de color amarillo y de color celeste el tejido conectivo. Para hacer un epitelio de revestimiento estratificado o pluriestratificado, el requisito es que tiene que tener varias capas o estratos, ¿cierto? Ahí está uno de ellos y cada una de estas células, por lo tanto, está formando una capa diferente. ¿Ya? Lo mismo acá, cada una de estas células está formando entonces una capa o estrato diferente. Si nos acordamos entonces, habíamos definido que los epitelios de revestimiento se clasificaban de acuerdo a el número de capas, de acuerdo a la forma de la célula que está en la superficie y si existen o no existen especializaciones en la región apical de las células que están en la superficie. Por lo tanto, de acuerdo a los criterios vistos anteriormente, podemos clasificar a este epitelio de revestimiento como este es un epitelio de revestimiento plano, estratificado, y acá hay que decir si tiene o no tiene especialización. En este caso no tiene. Por lo tanto, agregamos el término no cornificado o no queratinizado. La diferencia entonces con este es que este sí tiene esa especialización que llamamos cornificación o queratinización. Por lo tanto, el diagnóstico, la clasificación histológica de este epitelio sería un epitelio de revestimiento estratificado, plano, cornificado o queratinizado, que está representado por estos triángulos, ¿no es cierto?, de color blanco. ¿Dónde podemos encontrar cada uno de estos ejemplos de estos tipos de epitelio? Aquel epitelio, ¿no es cierto?, revestimiento plano, estratificado, no queratinizado en el esófago, en las cuerdas vocales verdaderas o también puede estar en la vagina. Mientras que aquel que sí presenta cornificación o queratinización lo podemos encontrar, por lo tanto, en la epidermis, que corresponde a la capa superficial de la piel. Como vemos acá, estamos viendo un corte histológico de ambos tipos de tejido, en donde estoy viendo el epitelio de revestimiento, fíjense, plano, la forma de la célula que llega a la superficie, y estratificado. Los núcleos entonces están a distinta altura y solo la capa basal está asociada a la membrana basal. ¿Ya? Entonces, epitelio de revestimiento plano, estratificado, no queratinizado. No hay acá especialización. Mientras que el epitelio que estoy viendo acá, la diferencia entonces es que sí tiene esa queratinización. Y como la veo, esas líneas entonces que quedan sobre la última capa de células que tienen núcleo, eso corresponde a la queratina o cornificación. Si definimos esa capa, que es el estrato córneo o queratinizado, corresponden a los restos celulares de las células que entraron en apoptosis. Por lo tanto, a partir de esos restos celulares, no hay núcleo, entonces veo este estrato córneo o queratinizado. Si vemos un esquema en la
imagen de la izquierda y veo una fotografía de un corte histológico, esto corresponde a piel y estamos viendo específicamente la capa superficial, la epidermis, voy a ver, ¿no es cierto?, los distintos capas que lo componen o estratos y voy a ver cómo es la morfología de esos estratos. Voy a ver que existe un estrato basal, cuyas células son más bien cilíndricas, ¿ya? Y es en este estrato basal que acá en el esquema está representado por células de color café, en donde encuentro las células que le dan la coloración a la piel, los melanocitos. Posteriormente veo un estrato que es el más grueso de esta epidermis, que corresponde al estrato espinoso. Fíjense, varias capas de esas células. Y ese estrato espinoso está formado por células poligonales que van a estar unidas entre ellas por desmosomas. Posteriormente, donde están los núcleos, ya acá la última capa o estrato que veo núcleos es el estrato granuloso. Y posteriormente solo en la piel, ¿no es cierto?, donde está la palma de las manos y la planta de los pies, la piel gruesa, vería este estrato lúcido. En todo el resto de el cuerpo, donde no veo entonces, donde no sea la palma de las manos y la planta de los pies, no está este estrato lúcido y nos saltamos inmediatamente acá al estrato córneo, que como les decía queda representado por estas líneas ya de tejido que corresponden a restos celulares, ¿ya? Fíjense ahí con más aumento la imagen nuevamente de la epidermis, es decir, la capa más superficial de la piel, en donde veo los distintos estratos, ¿cierto? Veo acá la presencia de los últimos núcleos, el estrato granuloso, y veo la presencia del estrato córneo que está dado entonces por esta queratina, que son los restos de las células que sufrieron apoptosis, ¿ya? Y vemos que existen también epitelios estratificados, que pueden tener distintas formas, sus células que llegan a la superficie. Si nos fijamos acá, tengo un epitelio de revestimiento, de acuerdo a la forma de la célula que llega a la superficie, ¿cierto? Va a ser cúbica y estratificado porque tiene dos capas. ¿Dónde encontraríamos esto? En los conductos de glándulas, conductos excretorios de glándula, en este caso el ejemplo es una glándula sudorípara. Si veo acá, también este sigue siendo un epitelio de revestimiento, pues la forma de la célula ahora es cilíndrica y tiene varias capas, ¿ya? Eso sería entonces epitelio de revestimiento cilíndrico estratificado, donde podemos encontrarlo en la conjuntiva ocular, en conductos excretores de glándulas, pero ya más grandes esos conductos excretores, o puede estar también en la uretra masculina. Ejemplo entonces de un cúbico estratificado, veo acá, ¿cierto? Células cúbicas que están formando en este caso dos capas, un conducto de una glándula, un conducto excretor. Epitelio, habíamos dicho que existe un último tipo especial de epitelio de revestimiento que llamo transicional, o también recibe el nombre de polimorfo. Este epitelio se llama polimorfo porque cambia de forma, lo mismo que transicional, ya pasa de un estado a otro. Y eso se debe al estado funcional del órgano, de la estructura que este epitelio esté revistiendo. Y habíamos dicho en la presentación de los tipos de epitelio que este tipo de epitelio era específico de las vías urinarias. También recibe el sobrenombre de urotelio porque se ubica en las vías urinarias exclusivamente. Por lo tanto, dependiendo, como decíamos, el estado del órgano que ellos revistan, puede estar relajado o puede estar distendido. Cuando está relajado, aumenta el número de capas y fíjense que las células que quedan en la superficie, ya su borde apical es redondeado. Esas células que tienen el borde apical redondeado, en este caso del epitelio polimorfo transicional, reciben el nombre de células en paragua o también células en domo. Mientras cuando el órgano está distendido, disminuye el número de capas, es más delgadito y las células pierden esa, ¿no es cierto? Las células que quedan en la superficie ya no tienen su zona apical redonda, sino que es plana.
¿no? Entonces, sabemos que a este tipo de epitelio, que llamo epitelio de revestimiento transicional o polimorfo, lo voy a encontrar exclusivamente en las vías urinarias y se llama transicional o polimorfo porque cambia de acuerdo al estado que se encuentre el órgano que ellos están revistiendo. ¿Dónde podemos encontrar, por lo tanto, a este tipo de epitelio? En los cálices renales, en los uréteres, en la vejiga, en la uretra. Pasamos entonces ahora al segundo tipo de epitelio, y estos corresponden a los epitelios glandulares. Ya vamos a hablar de glándulas a continuación. Específicamente nos vamos a referir a el epitelio glandular exocrino. Eso quiere decir que su producto de secreción va a salir a través de un conducto, acá dice ducto excretor. Si nos fijamos entonces, vamos a ver que acá tengo el epitelio, ¿cierto? Y se invaginó en el tejido conectivo y toda esta estructura es un epitelio glandular. Pero si se fijan en el esquema, ese epitelio glandular tiene dos porciones representadas por distintos colores. Un color amarillo, ¿cierto? Que es la porción secretora, que voy a llamar adenómero. Y un tubito, ya que en este caso está representado por el color celeste, que es el conducto excretor, o también llamado excretómero. ¿Qué es lo que veo? Como son células que están en constante funcionamiento y secreción de productos, tienen un abundante retículo endoplásmico rugoso, por lo tanto baja cantidad de retículo endoplásmico liso, gránulos de gran tamaño, acá están, que corresponden al producto inactivo, los zimógenos, mitocondrias abundantes y abundante aparato de Golgi. ¿Cómo se originan los epitelios glandulares? A partir de un epitelio de revestimiento. Por lo tanto, degradan la lámina basal y crecen hacia el tejido conectivo y posteriormente canalizan, ¿no es cierto?, por lo que será el conducto excretor o excretómero. Eso, cuando mantiene la conexión desde el epitelio de origen y, ¿no es cierto?, tenemos la presencia de un conducto excretor o excretómero, recibimos a esta estructura, la denominamos como glándula exocrina. Si nos fijamos, este otro tipo de epitelio que vamos a llamar epitelio glandular endocrino tiene el mismo origen del epitelio de revestimiento. Sus células se invaginan e invaden el tejido conectivo, pero pierden la conexión con el epitelio que le dio origen, por lo tanto no va a tener conducto excretor. Este tipo de epitelio glandular que es endocrino envía sus secreciones directamente al torrente sanguíneo, a los vasos sanguíneos que lo rodean, que son vasos chicos, los capilares. Y por eso, como no tiene conducto excretor, lo llamo glándula endocrina. Como habíamos visto en los epitelios de revestimiento, en los epitelios glandulares vamos a utilizar también criterios para clasificar a estos epitelios glandulares, y específicamente entonces glandulares exocrinos, ya porque vamos a ver que vamos a tener que clasificar cómo es el conducto excretor. ¿Y cuáles son los criterios para poder clasificar este epitelio glandular? Vemos acá el número de células, la forma del adenómero, la ramificación del excretómero, el tipo de secreción y la modalidad de secreción. Si ustedes se fijan, la clasificación de este epitelio glandular es más compleja que el epitelio de revestimiento, ¿ya? Y vamos a ver que algunos de los criterios, como la ramificación o la modalidad, la vamos a tener que aprender de memoria, ¿ya? En cuanto al número de células, se clasifican como unicelulares o multicelulares. Entonces, unicelular, una célula, multicelular, dos o más células. Acá es bastante fácil porque, como vamos a ver a continuación, el único epitelio que se considera unicelular son las células caliciformes. Los vamos a clasificar también a este epitelio glandular exocrino de acuerdo a la forma del adenómero, ¿ya? Y adenómero, si ustedes se recuerdan, es la porción que va a producir la secreción. ¿Cómo puede ser ese adenómero? De tres formas. Tubular, es decir, va a representar un tubo. Acinar, se representa un acino, y que es un acino, es la estructura que es semejante a como si yo
partiera una naranja o limón por la mitad, ya redondito, sin lumen. Y alveolar es porque su lumen es bastante grande. La ramificación hace, ¿no es cierto?, consideración acá a la ramificación del conducto excretor, del excretómero. Y vamos a llamar que un epitelio glandular exocrino es simple, como dice acá, cuando hay un adenómero con un excretómero. Ramificado, que varios adenómeros van a ir entonces a secretar a un excretómero, y compuesta que varios adenómeros secretan en varios excretómeros. El tipo de secreción la vamos a poder definir, ¿no es cierto?, de acuerdo al producto que es, vamos a saber que secretan estas glándulas, y también la podemos ver por el tipo de tinción. Vamos a referirnos que existe secreción serosa, eso se refiere a proteína, y en el caso de tinción de hematoxilina eosina se tiñe color rosado intenso. La tinción mucosa hace referencia a la secreción de mucus, ¿ya? Y esa secreción mucosa prácticamente no se tiñe. Mixta cuando es de ambas, serosa y mucosa. Y una secreción especial cuando no es ni serosa ni mucosa y obvio menos mixta. Y la modalidad de secreción va a ser de acuerdo a si se rompe o no se rompe la célula de que forma el adenómero para poder secretar su producto. Y ahí vamos a tener una modalidad merocrina, una modalidad apocrina y una modalidad holocrina. Mientras la sustancia que se secreta es más densa, más daño sufre la célula del adenómero al momento de eliminar su secreción, ¿ya? Si ustedes se fijan, esto lo voy a tener que aprender de memoria, esto también, y muchas veces la forma del adenómero, ¿ya? Porque no se ve muy bien en los cortes histológicos. Como habíamos dicho, de acuerdo al número de células es el primer criterio en el cual clasifico un epitelio glandular exocrino. Y acá entonces tenemos el ejemplo de epitelio unicelular que corresponden a las células caliciformes. El resto de las glándulas son multicelulares. El otro criterio es la forma del adenómero, y sabemos que el adenómero es donde se produce la secreción. Y decíamos que existen tres formas, una forma tubular, una forma acinar y una forma alveolar. Tubular formando un tubo. Ejemplo, las glándulas del estómago o las glándulas sudoríparas de la dermis, de la segunda capa de la piel. Acinar, les decía que hace referencia, podemos hacer el símil a si yo partiera una mitad de una naranja o un limón y queda redondito, con poco lumen, si lo comparo con la estructura que viene a continuación. Ejemplo, páncreas o las glándulas salivales. Y la forma alveolar, fíjense que tiene un gran espacio al centro, ese es el lumen, ejemplo las glándulas oculares. Si veo ahí qué tipo de adenómero sería, no es un tubo, no es un alveolo porque su lumen es chiquitito, donde está la L es el lumen, por lo tanto es un acino, ¿ya? El adenómero es de tipo acinar. Y eso sería de tipo alveolar, un lumen, un espacio, ¿no es cierto?, central bastante grande. De acuerdo a la ramificación del excretómero, decíamos que puedo encontrar simples, donde un adenómero un excretómero, ramificadas varios adenómeros a solo un excretómero y compuesta varios adenómeros a varios excretómeros. Y ahí cada una de ellas va a tener su ejemplo, ¿ya? De acuerdo al tipo de secreción, decíamos que vamos a considerar pocas, existen mayores clasificaciones y que si nosotros queremos dar el diagnóstico con la tinción de hematoxilina eosina, tenemos que fijarnos cómo se tiñe. Había distintos tipos de secreción, una secreción serosa, que era proteína, una secreción mucosa, que es mucus, y una mixta en donde hay serosa y mucosa. Y un último tipo de secreción especial, donde los componentes que se secretan son totalmente distintos a proteína o a mucus. En el caso de una secreción serosa, decíamos que es proteína y con las tinciones de hematoxilina eosina se tiene de color rosado bastante oscuro. Glándulas serosas, la parótida, el páncreas exocrino. La sublingual, glándula sublingual, si se fijan, casi no se tiñen las células, lo que se nota es el núcleo, y por lo tanto secreción de tipo mucosa. Y otras glándulas salivales, como la submandibular, tienen los dos tipos de secreción.
Lo que prácticamente no se tiñe, que se ve clarito por donde va pasando el cursor, secreción mucosa. El resto que se ve rosado o morado, secreción serosa. Por eso se llama mixta. Y secreción especial es por los lípidos, agua, sales, iones. Y ejemplo de glándulas de secreción especial, la glándula sudorípara, sudor, que es agua, electrolitos, y la glándula mamaria, que tiene entonces productos de origen graso, ¿ya? La modalidad de secreción decíamos que depende de el daño que va a sufrir la célula que forma el adenómero para poder vertir su secreción. Por lo tanto, vamos a ver que cuando no se rompe la célula es el modo de secreción merocrino. Y esa secreción está dada por secreción a partir entonces de vesículas. ¿Sí? Entonces, merocrino por vesículas y la célula, como vemos acá, queda intacta. Ejemplo de ese secreción merocrina, el páncreas exocrino. El modo apocrino si existe ruptura de las células, ¿ya? Entonces ruptura del citoplasma de la porción apical de las células, ¿ya? Ahí. Y ejemplo de ella la mamaria, la glándula mamaria, las glándulas ceruminosas. Y cuando la célula se rompe por completo, porque el producto es muy denso, acá vemos la célula se rompe por completo, esa secreción, ese modo de secreción lo llamamos holocrino. Ejemplo de ella es la glándula sebácea, muy denso el sebo o la grasa. Lo mismo repetimos acá, ¿cierto? Donde estamos viendo las distintas formas de secreción, ¿cierto? Habíamos dicho que pasamos desde un daño celular, ¿no es cierto? Nada solo por vesículas, posteriormente a ruptura del citoplasma, ¿cierto? Acá, o la ruptura total de las células que forman este adenómero, como la glándula sebácea. Ya acá están los distintos ejemplos. Si ustedes se fijan, páncreas, esto que está por fuera, lo más oscuro que está señalizado con la letra A, es el páncreas exocrino. Y de ahí vimos que la forma de secretar era de tipo merocrino. Les va a quedar como tarea clasificar histológicamente este epitelio glandular. Entonces, ¿cómo clasifico al páncreas exocrino? De acuerdo a los distintos criterios. Si es una glándula uni o multicelular, si la glándula, ¿no es cierto?, el adenómero tiene forma tubular, alveolar o acinar, si es simple, ¿no es cierto?, ramificado o compuesto, de acuerdo a la división o no de ese conducto excretor. Si decíamos acá si el tipo de secreción es seroso, mucoso o mixto o especial. Y si la forma de secretar es, como dice aquí, ya es un criterio que tenemos, es que es de forma merocrina. Por lo tanto, el resto de criterios es lo que ustedes tienen que averiguar. La glándula mamaria. Decíamos que la glándula mamaria, el modo de secretar es apocrino. Entonces lo mismo, hagan el ejercicio con ver los distintos criterios. Si es un epitelio glandular exocrino, uni o multicelular. Si la forma del adenómero es tubular, alveolar o acinar. Si es simple, ramificado o compuesto, de acuerdo a la división del conducto excretor o excretómero, la secreción será serosa, mucosa, mixta o especial. Y ya sabemos que el modo de secretar es apocrino. Y la glándula sebácea, fíjense acá, todas estas bolsitas son la glándula sebácea, ¿ya? Y generalmente la glándula sebácea está asociada a un pelo, a un folículo piloso. Sabemos como criterio que de acuerdo a la forma de secreción, la modalidad de secreción, esta glándula sebácea es una glándula, un epitelio glandular exocrino o holocrino. Pero también averigüen los otros criterios, si es simple o multicelular, unicelular o multicelular, ¿cierto? De acuerdo al número de células, si es acinar, tubular o alveolar, si es simple, ramificado, compuesta y, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo es su secreción, si va a ser mucosa, si va a ser serosa, si es mixta o es una secreción especial. También le queda entonces como tarea clasificar histológicamente la glándula sebácea.
Y como aplicación clínica hay una ¿no es cierto?, patología que se conoce como pénfigos vulgaris, en donde la piel sufre esta especie de llagas, ¿ya? ¿Cuál es la causa de estas llagas, ¿no es cierto?, que reciben el nombre de pénfigos vulgaris? Si ustedes se fijan acá, todo este es mi epitelio de revestimiento, hacia acá el tejido conectivo. Si nos fijamos, el epitelio de revestimiento acá corresponde a la epidermis, a la capa más superficial de la piel. Y esa epidermis, por lo tanto, la podemos clasificar como un epitelio de revestimiento plano, estratificado, cornificado o queratinizado. Si ustedes se acuerdan, existen distintos estratos: el estrato basal, ¿cierto?, y el estrato espinoso. Acá el estrato espinoso es el que se daña. Y si se recuerdan, las células del estrato espinoso están unidas por desmosomas, ¿ya? Y acá lo que se altera son esos medios de unión, los desmosomas. Y si ustedes se fijan acá, mutaciones de antígenos clave o blanco en enfermedades de desmosomas. Acá está la proteína DSG3, ¿no es cierto?, que causa, por lo tanto, el pénfigo vulgaris, que hace que los desmosomas que existan entre estas células de este estrato espinoso de la epidermis se separen, ¿ya? Bueno, acá está la bibliografía. Generalmente lo que utilizamos para histología es el ROS, ya que es el libro cabecera para la histología. Si tienen dudas o preguntas, ya por favor háganmelas llegar a el correo o a través de la plataforma Canvas. Bueno, esperando que se encuentren bien, nos vemos entonces en otra oportunidad. Ay, que no me grabo.
Sí. Windows mayúscula y no me pasa nada. Mamá, acostemos un rato. Ya sí, voy a comprar. Mamá, acostemos un ratito. Acostemos un ratito. Ya, po. Ah, ¿estás grabando todavía? Sí, porque no lo trato de guardar o me dice se perdió.